Hola, bienvenidos a Autismo en Tribu, un podcast creado por mamás para acompañar a otras familias que viven el autismo. Les recordamos que no somos especialistas, pero somos expertos en nuestros hijos y que hablamos siempre desde nuestras experiencias. Antes de iniciar, quiero recordarles que nos sigan en TikTok e Instagram como Autismo en Tribu y en Facebook como Autismo en Tribu Podcast. Pues muchísimas gracias por escucharnos. El día de hoy vamos a hablar del autismo en la primera infancia. Creemos que es un tema primordial. Es muy importante detectar los rasgos autistas desde que los niños son muy pequeños, ya que esto va a dar pie a una intervención más oportuna y más certera. Muchas veces cuando recibimos un diagnóstico es imposible pensar que este pudiera ser equivocado. Nos vienen preguntas como ¿por qué si íbamos constantemente al pediatra a revisiones, él no se percató? Porque si había rasgos que eran muy evidentes, yo no lo notaba, y pues muchas otras preguntas, ¿no? Es por eso que hoy estamos muy contentos, muy entusiasmados por presentar una charla que creemos muy valiosa y de mucho apoyo para muchas familias que nos escuchan. Así que, pues sin más, doy la bienvenida a la doctora Catalina Espina. Muchísimas gracias por estar aquí, por acompañarnos. Gracias, Carolina, por tenerme en cuenta e invitarme a este espacio. La doctora Catalina Espina Rodas es médico especialista en pediatría, es ecuatoriana de nacimiento, cuenta con estudios de diplomado en neurodesarrollo, errores innatos del metabolismo, además de ser máster en educación, inclusión y atención a la diversidad. Muchísimas gracias nuevamente por estar aquí y gracias por aceptar nuestra invitación. ¿Cómo estás? Bueno, bastante emocionada de poder compartir este espacio en este momento contigo, pero que sé que se reproducirá a llegar a muchos hogares, a muchas familias y que esperando que poderles dar alguna respuesta o alguna pista sobre sus inquietudes y las realidades que viven, ¿no? Así es, muchísimas gracias. Pues bueno, me gustaría que nos contaras un poquito sobre ti. No sé, ya nos dijiste que eres ecuatoriana, sabemos que vives, actualmente no vives en Ecuador, no sé qué nos quieras platicar. Bueno, comentarte que soy médico. eh, Creo que yo no elegí la pediatría, sino que la pediatría me eligió a mí. Y una de las cosas más curiosas fue que a medida que avanzaba en la pediatría, yo tenía mucha afinidad por la parte neurológica, pero dentro del área neurológica me llamaba mucho la atención el neurodesarrollo y entenderlo por completo. Cuando terminé mi carrera, sentía que aquello que me habían enseñado sobre neurodesarrollo seguía siendo muy superficial, así que busqué la manera de ahondar esos conocimientos y en el camino a entender más a mis pacientes y en trabajar con ellos, pude entender bastantes cosas que no estaban tan claras en los libros y mientras más ahondaba en ello, llegué a mi propio diagnóstico, a mi propia inquietud respecto a peculiaridades mías. Entonces yo decía, bueno, quizás como yo soy peculiar, particular para muchas cosas, tengo tan buen entendimiento con muchos de mis pacientes que justamente tienen dificultades para relacionarse con otros habitualmente, pero que conmigo se relacionan bien. Y luego, pues nada, decidí evaluarme y encontré también muchas respuestas para mí y eso afianzó aún más por qué trabajar dentro del neurodesarrollo, por qué afirmar el paradigma de la neurodiversidad en mi práctica clínica y por qué llevar este mensaje a más lugares, a más familias. Y a veces esto implica que no sea dentro de pues solamente de tu geografía local, y es una experiencia para mí muy bonita ahora poder pues estar más cerca de muchas familias que no están cerca de mí geográficamente. Claro. Cabe mencionar que la doctora Catalina fue parte del primer Congreso Autista, como ya bien lo mencionó, ella recibió su diagnóstico ya en la edad adulta y fue por eso que fue parte de este Congreso. Muy Fue una bien. experiencia muy gratificante poder estar en Guadalajara, México, poder compartir un espacio que fue realmente tan enriquecedor y a su vez de mucha identidad, de mucho respeto. Em, yo digo que yo me sentí muy chiquitita porque yo hablaba de autismo en primera infancia, pero todo lo que aprendí, todos los espacios con todas las personas que conocí que me han nutrido tanto, que me siguen nutriendo porque son lazos que han quedado, para mí ha sido una experiencia maravillosa.
Muchas gracias. Sí, creo que es algo que en lo que todos los que estuvieron presentes coinciden. Muchos ya sabían, ya pues de alguna manera se han estado informando acerca del autismo, pero ir al Congreso les cambió muchos paradigmas en otras ciertas áreas que a lo mejor no eran tan expertos, y yo creo que eso fue lo más padre del Congreso, ¿no? Pues bien, dando un poquito ya de pie a las preguntas que te queremos hacer. La verdad nos costó muchísimo trabajo. Nos decía Rafa, que fue parte de las personas de Autismo en Tribu que estuvieron en Guadalajara, que tu plática pues fue de las favoritas para ellos. Y justo él decía, ¿no? Siento que al final ya fue un poco carreado porque hay tanta información de la cual hablar que los 30 minutos eran muy poquitos, decía él, ¿no? Entonces también a nosotros nos costó muchísimo trabajo realmente enfocarnos a cierto número de preguntas porque hay tanta información que nos gustaría saber, pero bueno, vamos a abocarnos un poquito más a esto. Eh, pues nos gustaría preguntarte cuál fue el motivo de especializarte en pediatría. O sea, dices, yo no la elegí, la de pediatría me eligió. ¿Cómo crees que fue esta elección? Bueno, Caro, aquí voy a tocar un tema que quizás no tiene mucho que ver con el autismo, sino con una realidad de formación médica en Latinoamérica, una realidad muy triste, y es que existen pocas oportunidades de especialización y nos graduamos muchísimos médicos cada año. Entonces, en mi momento, después de haber realizado mi año de seguridad social, como le llaman ustedes, para mí fue mi medicatura rural, yo tenía que optar por un posgrado y yo estaba aplicando en otros países a ciertos procesos y yo realmente no quería especializarme, pero sentía mucha presión del medio de, estudiaste tanto, ¿por qué te vas a quedar solo como médico general? Como si fuera algo chiquito. Claro. Y en esa presión, aplicando a posgrados, pues hubo una universidad que permitió que te inscribas a más de uno. Y decidí, porque yo venía buscando como, yo decía, la continuación de la medicina general creo que es la medicina interna, y yo buscaba ser médica internista. Pero en esta universidad permitieron más de uno y apliqué a pediatría y medicina interna pensando que la pediatría era la medicina interna, pero de los más pequeños en casa. Y decía, bueno, no estaría mal. Creo que la voy bien con los chiquitos. La vida me puso ahí, gané el concurso para entrar a mi plaza en la especialidad de pediatría y me bastaron muy pocos días para saber que estaba muy bien donde estaba, que era lo mío y realmente hoy en día digo, qué bueno que la vida decidió por mí porque no sé qué haría si, o sea, me encuentro muy bien en el camino en el que estoy. La pediatría era lo mío, solo que yo no lo sabía. Entonces, Qué bonito que lo encontraste y qué bonito que fue sin el afán de algo económico, ¿no? Porque, bueno, muchas veces a mí me ha tocado escuchar de estudiantes de medicina que dicen, ay, yo me voy a especializar, no sé, cirugía plástica, ¿no? Porque ahí se gana muy bien. Entonces, qué bonito que la pediatría te encontró sin ese afán, de buscar alguna ganancia, ¿no? Y me gustaría preguntarte, ¿por qué decidiste enfocarte al campo de la neurodivergencia y específicamente en el autismo? como te comenté, pues yo durante mi formación en mi especialidad de pediatría notaba que tenía cierta afinidad por temas neurológicos y a su vez tuve un tutor que realmente hizo que la neurología se viera muy atractiva para mí en el sentido de que era un muy buen profesor, te explicaba todo y parecía todo tan fácil que le agarré mucho gusto. Tuve la oportunidad de, de estudiar más a fondo esos temas de neurodesarrollo y como te digo, terminé mi especialidad y pues entré a trabajar en un centro de enfermedades neurológicas y eso me permitió tener aún más contacto con niños y niñas con dificultades en su desarrollo. Y mientras iba haciendo cursos para seguirme especializando en el área de neurodesarrollo, hice mi diplomado en neurodesarrollo en una universidad colombiana. Posteriormente me acredité para evaluar autismo con herramientas estandarizadas como SANADI-R, A22, y hacía cursos varios sobre neurodesarrollo y seguía, pues obviamente me gustaba y me iba muy a fondo en esos temas. Se volvieron un interés muy profundo para mí
y hasta que encontré mi diagnóstico y cuando lo encontré, como te decía, empecé a entender también cosas que no están en los libros o que yo identificaba comúnmente en los niños y que no sabía en qué parte se categorizaba en la literatura. Me encontré con el paradigma de la neurodiversidad y encontré que muchas cosas que te enseñan en la facultad o que están en los libros, en los textos de literatura muy científica, ya sea psicológica o médica, tienen terminologías que hacen que se activen paradigmas que impidan el real acceso de las personas a las atenciones y adecuaciones que merecen. Entonces, realmente cuando te llega a ti, cuando te están hablando en primera persona, hay un nivel de iniciativa mucho mayor. O sea, yo creo que sin duda este podcast va a llegar mucho más a personas que conviven con niños o niñas autistas en su entorno, que a padres que lo escuchan como algo lejano e inclusive que sería lo ideal que ellos nos escuchen para que entren en este paradigma, para que sepan un poco más y claro, la inclusión se vuelve una convivencia y no solo una actividad enfocada a pocas personas en la comunidad. Claro. Sí, de hecho, sí, nuestro principal objetivo es llegar a las familias de personas autistas en general, no nada más, o sea, sí nos enfocamos un poco más en las infancias porque al final nuestros niños son pequeñitos todavía, pero en general nos gusta llegar a todas las familias de personas autistas, amigos, y también uno de los principales objetivos es justo buscar esta inclusión, ¿no? Y por eso nos gusta traer tanto personas autistas que nos hablen del autismo en primera persona como profesionales que nos hablen de otros temas que la gente o la sociedad en general necesita saber para lograr estos espacios de inclusión, ¿no? El no ver a lo mejor mal a un niño que usa un comunicador porque es no verbal y requiere este apoyo y otras situaciones, ¿no? ¿Crees entonces que sí hay un antes y un después desde tu diagnóstico, a partir de tu diagnóstico? Entiendo que lo encontraste. Hay un antes y un después hablando a nivel personal, sin duda, y a nivel profesional también. Coincidió que mi diagnóstico llegó con un evento vital. Yo me estaba mudando a vivir a México y hubo un cambio en mi vida profesional un poco obvio. O sea, me mudaba de país, por ende, pues mi trabajo ya no iba a ser el mismo. Viví una serie de circunstancias, pero sí marcó un antes y un después en mi práctica profesional, inclusive en alguno de mis posts en Instagram, porque fue la única forma que se me ocurrió. Pedía perdón a las personas a las que les emití informes antes de ello, porque, claro, informes llenos de palabras que ameritan en el lenguaje científico, pero que ya ahora desde el paradigma de la neurodiversidad te lees y dices, ¿qué puse ahí? O sea, ¿por qué le dije eso a esa familia? Imagínate, o sea, ahora como que lo tengo mucho más consciente y eso también me permite y siempre les digo a las personas de no tachar a los profesionales que no están dentro del paradigma tan duro, o sea, no darles tan duro, no lanzarles la piedra, porque en el fondo todos nosotros tuvimos que pasar por un proceso de aprendizaje. El paradigma de la neurodiversidad no es algo en lo que tú creces o que se te influye desde la sociedad, es algo que tú vas aprendiendo y como profesionales realmente no es que haya mucha resistencia al paradigma de la neurodiversidad, lo que sí hay es mucha ignorancia y que las escuelas de medicina, las escuelas de psicología, las especializaciones médicas tienden a ponerse un poco por mantener estándares de calidad y académicos muy altos, siguen manteniendo libros de referencia que obviamente no están progresando en el camino del avance al reconocimiento de derecho y de la humanidad que nosotros buscamos a las personas neurodivergentes y no asumen la neurodiversidad como una realidad biológica, sino que en su afán de haber algún día clasificado a las personas que se comportan aparentemente habitualmente y a personas que salen de eso como trastornos. Claro. ¿Crees que la razón por la que muchos profesionales no les es como fácil, sobre todo profesionales que están en contacto con primeras infancias, ¿no? No nada más hablo de médicos, hablo de maestras, de cuidadoras de guardería y demás. ¿Crees que les es complicado a lo mejor darse cuenta de que hay neurodivergencia por esta razón que dices, ¿no? De que los libros te enseñan de manera muy práctica o cuál crees que sea la... Autismo, que se refiere a valorar a las personas por su capacidad de funcionar. Entonces, mientras las primeras infancias sean catalogadas por lo que logran hacer
y sus desafíos sean vistos a veces como problemas de tipo comportamental o conductual, dificulta mucho la identificación de la neurodivergencia. Inclusive, algo que es muy triste y es que los padres de primeras infancias neurodivergentes sufren mucha discriminación, acusados de mala crianza, acusados de que las dificultades que tienen sus hijos son productos de actos u omisiones de sus padres, sin considerar que hay una neurodivergencia y que existen condiciones que pueden ser normales para todo el mundo y para alguien en particular un desafío muy grande. Voy a llevar estas palabras a un ejemplo muy común. Cuando nosotros vemos una crisis sensorial autista, particularmente auditiva, estamos hablando de niños que no toleran ruidos que para el resto de la comunidad son habituales. Entonces, estamos en el centro comercial, sonó una bocina, el niño llora y la gente regresa a ver a sus padres como, oye, ¿por qué no estás haciendo algo para controlar a tu hijo? Pero nadie está quejándose de por qué hubo un sonido estruendoso o por qué mi hijo no tiene las adecuaciones necesarias. Y tal vez la pregunta ahí sería, ¿por qué esos padres que han identificado esa sensibilidad no están ya buscando herramientas para ayudar a su hijo en esos momentos, como protectores auditivos, canceladores de ruidos, o inclusive si llegara a darse la crisis porque no podían prever que ese ruido feo iba a aparecer, el sostén emocional desde la contención y no desde el reclamo, el regaño, ni la vergüenza? Claro. Sí, y creo que ese es lo más común, ¿no? La vergüenza. A veces nos sentimos presionados por cómo nos ven, porque nuestro hijo ya está en el piso, justo, ¿no? Porque a lo mejor tiene un desborde sensorial. Entonces, creo que es una de las cosas más comunes que nos sucede. Me gustaría preguntarte, ahorita que hablamos de un poquito de las señales, ¿cuáles son las señales tempranas que tanto los padres como los cuidadores y demás personas que están en contacto con los niños pueden, pues, pueden detectar? Bueno, aquí es importante que hablemos de cómo lo van a encontrar en la literatura médica, porque yo no me los voy a inventar, Claro. pero cuando nosotros buscamos la literatura se las suele llamar banderas rojas del desarrollo, signos de alerta, y obviamente son palabras que te están advirtiendo de un trastorno. Entonces hay que cambiar un poco la narrativa, justamente hablar de identificación temprana de rasgos de neurodivergencia, y entre ellos tenemos que saber cómo es el desarrollo típicamente hablando para poder identificar cuando hay señales de que no está siendo tan típico. Ujú. Tenemos que tener en cuenta varias señales dentro del desarrollo, pero se podrían considerar como las más importantes, las más resaltables. Alrededor más o menos entre los 6 a 9 meses debe haber ya un juego estructurado entre padres e hijos en el que parece haber una reciprocidad emocional. Entonces jugamos, por ejemplo, a escondidas, como el peekaboo, ¿dónde está bebé? Y aquí está, y hay una sonrisa. Cuando no existe esa capacidad de interactuar o pareciera que el niño no se encuentra interesado en esa interacción, puede ser una primera señal. También tenemos que tener en cuenta que para el primer año un bebé debería aproximadamente pronunciar entre 5 a 10 bisílabos simples como agua, mamá, papá, teté, ¿sí? Y que ya tenga esa palabra un significado, no solo mamá, mamá, mamá o papá, papá, papá para cualquier cosa, sino que ve a papá, le dice papá, ve a mamá, le dice mamá, quiere agua y pide agua. Entonces, cuando nosotros identificamos que al año no hay estas palabras, es otra señal porque el lenguaje de manera verbal no se está desarrollando. Y muchas veces a esta edad también ya podemos ir identificando que cuando desea los objetos no los señala, no los apunta. Eventualmente puede ser que sí los mire, pero no los señala. Y claro, una madre, y sobre todo cuando están juntos mucho tiempo, aprende a interpretar señales diferentes. Entonces, si él mira lo que quiere, pues la mamá quizás no note que no señala porque le está comunicando y está entendiendo esa comunicación. Y todo comportamiento es comunicación. Claro. Entonces, eso es importante tener en cuenta, ¿sí? Luego van pasando el añito y debería llamarnos la atención si durante su segundo año de vida no desarrolla más palabras, porque para terminar el segundo año de vida deberíamos tener más de 50, 100 palabras e inclusive empezar a formar oraciones de 2 palabras. Si eso no sucede, también es una señal que nos está hablando de que, ok, el lenguaje quizás no se está llevando en un desarrollo típico.
Para este entonces también podríamos empezar a ver y ser más obvias las sensibilidades, aunque estas pudieron ser muy obvias desde más pequeños. Es decir, si existen ruidos particulares que generen respuestas desproporcionadas aparentemente, o texturas o dificultades con texturas en la alimentación. Y aquí también es importante saber que nosotros desde los 6 meses debimos haber comenzado una alimentación complementaria, lo que quiere decir introducción de diferentes alimentos. En la primera etapa de esta alimentación es muy difícil decir que un niño no soporta o no tolera un alimento, porque no ha estado expuesto lo suficiente. Claro. Pero ya alrededor de los 2 años nosotros podemos ser más claros en qué texturas definitivamente no tolera, o si comer ciertas cosas lo llevan a la náusea e inclusive al vómito, no considerarlo reacciones emocionales. Preguntarnos, ¿qué hay en esa experiencia que realmente lo lleva a algo tan desagradable como vomitar o tener náuseas? Los berrinches sin causa aparente, o sea, cuando el padre dice, ok, yo consuelo a mi hijo porque llora, pero es que en verdad no sé ni siquiera qué le pasó. Si tú no sabes qué pasó para que eso suceda, también es otra señal de que te está previniendo de algo diferente está sucediendo y tenemos que ver más allá de lo evidente. A veces los asuntos sensoriales, sobre todo para quienes son nuevos por aquí, son cosas, para entenderlo, es bastante estudio en realidad, hay que saber mucho y son cosas poco intuitivas desde las maternidades y paternidades particularmente primerizas. Entonces ahí es donde hay que poner un foco y hay una serie más de señales, ¿sí? Yo creo que esas serían como las más puntuales, pero pueden pasar desde cosas muy chiquitas para otros, o sea, o desde que el niño o la persona es recién nacida. Hay mamás que han reportado que cuando sus bebés eran lactantes no las miraban. No quiere decir que todo bebé que no mira a su mamá en la primera lactancia es neurodivergente. Tampoco quiero decir que si viste a tu mamá mientras lactabas ya no eres, no. Solo digo que puede ser una forma de expresarse. Y si tu bebé no te mira durante la lactancia, es súper importante hacerlo notar a tu médico porque puede tratarse de una neurodivergencia que se verá más adelante, no se puede diagnosticar tan bebito, pero también puede tratarse de un problema visual y eso hay que tener en cuenta, porque también es una señal de alerta porque hay algún tipo de dificultad sensorial. Ok, claro. Y ahorita hablando de justo, ¿no? De esas señales que pueden parecer, pero que tal vez no son, o tal vez parecen otro diagnóstico, ¿cuáles podrían ser esas señales que pueden ser confusas o menos evidentes? Bueno, en general, casi hay muchas neurodivergencias que pueden compartir señales de alerta y por lo tanto ser confundidas entre sí. Por ejemplo, las disregulaciones sensoriales no son exclusivas del autismo, ¿sí? Las disregulaciones sensoriales son parte de algunas neurodivergencias como las altas capacidades, como el déficit de atención e hiperactividad. Se ha reportado también en la dislexia, en ciertos tipos de dispraxias y también puede existir en el autismo. Entonces, puede ser un factor no muy fiable de un solo diagnóstico, pero tenemos que identificarlas porque más allá del diagnóstico hay que proporcionar confort y adaptaciones a aquellas dificultades sensoriales que se está teniendo. Y perfiles sensoriales tempranos permiten, obviamente, mayor adaptabilidad al medio, más confort, calidad de vida, y la calidad de vida se traduce directamente en felicidad, niños felices. ¿Y por qué es tan importante detectar estas señales y llegar a un diagnóstico temprano? ¿Cuál es la importancia o la diferencia entre un diagnóstico temprano y un diagnóstico adulto o tardío? Bueno, hay que hablar de que aquí voy a entrar en un tema un poco polémico, porque la divergencia se identifica cuando para ti es un problema. Cuando las cosas van bien, tú no hablas de ello. Entonces, depende mucho cómo es el entorno del niño y quiénes son los que lo cuidan y cómo toman las señales del niño, estas personas que lo cuidan para que sean identificadas o no como un problema. Muchos comportamientos que son atípicos o divergentes son naturalizados por su entorno. Por ejemplo, el niño que llegó a los 2 años y todavía no habla, y hay alguien en la familia que dice, no, tranquilo, porque yo también era así, yo tampoco Sí. hablé hasta los 2 años. El tema es que alguien no detectó a ese alguien más cuando tenía 2 años
y nosotros sí debemos hacer ahora que tenemos herramientas y sobre todo si tienes el conocimiento, buscar por qué este individuo de 2 años aún no puede hablar y cómo le vamos a facilitar estrategias para que se comunique más allá de que hable o no con nosotros todavía. Así es. ¿Sí? Entonces, ese es un tema, el tema de el entorno en el que está la persona para que se identifique como algo normal o no. Existen estereotipias muy naturalizadas. Por ejemplo, hay mamás que dicen, no, es que a mí me encanta porque cuando se emociona mi hijo, es que aplaude con una emoción y lo naturalizamos, lo entendemos como su expresión de alegría y en realidad lo es. O sea, sí, clínicamente lo llamamos estereotipia, pero en realidad es eso, es su expresión de su emoción y lo está regulando o lo está expresando. Y entonces, en torno a esa naturalización, puede ser que pasen desapercibidas ciertas características, porque hablamos una vez más, como desde la medicina lo que se busca es diagnosticar un trastorno, a menos de que tú lo identifiques como un síntoma, no buscas apoyos, pero cuando tú identificas los desafíos es cuando buscas apoyos. Entonces, existen infancias que en entornos muy complacientes o también entornos que naturalizan conductas o piensan ya se le va a pasar, es parte de la edad, no se acercan a buscar una detección temprana y terminan siendo detecciones tardías. También se asocia mucho con sus habilidades de hablar. Sabemos que existen autistas hablantes y autistas no hablantes o comunicadores intermodales, es decir, que tienen periodos de que hablan y periodos que no. Entonces, se asocia de que si el habla se desarrolló dentro del tiempo que se esperaba, es muy probable que ese diagnóstico temprano no llegue, porque aún hay muchos profesionales asegurando y aseverando en distintos medios que si no hay retraso del desarrollo no hay autismo y eso en realidad es una aseveración con bastante falta de información, ya que las dificultades en la comunicación no solo significan que tú no puedas hablar, pueden significar trasfondos mucho más amplios. En la comunicación hay una oportunidad de confundirnos y de entendernos muy amplia. También es importante que tengamos a consideración que otra cosa por la que llegamos a diagnósticos tardíos puede ser el género. Existe un sesgo de género, primero porque la bibliografía más clásica habla del autismo como algo de hombres y no de mujeres, y porque culturalmente asignamos patrones de conducta a las mujeres como son más quietitas, son más tímidas, es que es normal que ella no hable porque es introvertida. Ese tipo de situaciones generan retrasos diagnósticos en las mujeres, sesgos diagnósticos, porque encubrimos culturalmente conductas con lo que ya serían señales tempranas de neurodivergencia. Entonces, el género también es un factor que influye mucho en si la detección es temprana o tardía. Y pues la diferencia entre detectar a alguien tempranamente o tardíamente se refleja en la calidad de vida, en la posibilidad de comorbilidades en salud mental o coocurrencias. Menciono las dos palabras porque sí, cuando ustedes lo busquen en textos médicos, quieran googlearlo, no les va a salir como coocurrencias del autismo, va a salir como comorbilidades. En realidad son coocurrencias porque ocurren al mismo tiempo que el autismo, pero el autismo no es una enfermedad, pero sí puede ser que la falta de atención temprana en las infancias autismos conlleven a trastornos de salud mental como son la depresión, la ansiedad, problemas de alimentación, entre otras situaciones que deterioran las calidades de vida. Entonces, sí, la detección temprana se asocia con mayor aceptación familiar, mejores entornos, adaptaciones tempranas y con ello mayor regulación emocional y se traduce, como te decía previamente, en calidad de vida. La detección temprana se traduce en calidad de vida eh, y la detección tardía se asocia mucho con problemas de salud tanto física como mental, porque además también nuestro cuerpo tiene la capacidad de ir absorbiendo todo aquel trauma que nos sucede durante la vida. Entonces, cuando hablamos de detección temprana, también hablamos de salud. Claro, qué importante mencionar el tema de la salud mental. Desgraciadamente, a mí personalmente me ha tocado escuchar de adolescentes que son diagnosticados justo en esta etapa, que dicen, ah, pues es que ya, o sea, ya creció normal, natural, ¿no? Entonces ya no necesita terapia, ¿no? Porque a lo mejor ya no necesita esta terapia que que necesitan los niños autistas, que son diagnosticados autistas,
pero sí necesita una terapia psicológica justo para cuidar esta parte de la salud mental, que de por sí en la adolescencia es difícil, entonces si a eso le asociamos el tema del diagnóstico de autismo, pues lo hace más complicado, ¿no? Sí, en general es súper complejo porque la salud mental es algo que debe concernirnos en todas las edades y a veces hay un tabú sobre la salud mental en las primeras infancias. Se cree que el niño muy pequeño no es ansioso o el niño muy pequeño no puede tener depresión porque no entiende. En realidad tiene una vivencia, tiene vivencias diarias, así que los niños pequeños también requieren atención en salud mental, no solo desde la terapia de estimulación, desde la terapia ocupacional. También hay que pensar en muchas condiciones que son físicas u orgánicas que están relacionados con su estado mental. El niño que moja su cama todas las noches está en la mayoría de ocasiones relacionado con procesos de salud mental más que con procesos de su sistema urinario. Mm. Y entonces es importante hablar de la salud mental de esa primera infancia y es importante hablar de los costos en salud pública que representa el no cuidar a esa primera infancia y que luego va a requerir cuidados de salud mental que no tenemos en la adultez y en todos los periodos del desarrollo de la vida, porque va a ser la adolescencia, la juventud, la adultez temprana, la adultez tardía e inclusive la adultez ya pues la tercera edad, ¿no? Ok, claro. Y bueno, ya que detectamos estas señales, ¿cuál sería el siguiente paso? ¿Cómo se llega a un diagnóstico? ¿Con quién tenemos que acudir? ¿Qué pruebas estandarizadas se tienen que realizar? ¿O cómo son las pruebas? Eh, yo en mi caso sé que no requiero a lo mejor un estudio ni de sangre, ni de orina, ni más físico, sino a nosotros al menos nos hicieron pruebas estandarizadas. ¿Nos podrías platicar un poquito más de eso? Perfecto. Si yo detecto cualquier señal de neurodivergencia a la edad que fuere, debo acercarme con profesionales que sean, el diagnóstico debe ser dado por profesionales clínicos, es decir, psicólogos, neuropsicólogos, neurólogo o psiquiatra. Y en el caso de personas que estén preparadas para ello, pediatras con formación en el área. Particularmente México y Estados Unidos cuentan con una especialidad de pediatría del desarrollo que también serían profesionales aptos para ello. Y pues ya en otras regiones tenemos ciertas particularidades. Pero lo interesante es que no solo vayas al profesional que tiene las credenciales, eso es importante, verificar las credenciales, por favor, pero también que se alinee a las creencias de tu familia, porque el paradigma de la neurodiversidad todavía no está universalizado dentro de la práctica clínica, por lo tanto no todos los profesionales pueden tener esta visión y puede ser contraproducente para tus valores o tus creencias si tú ya estás dentro de este paradigma, ¿sí? Lo ideal es que sigamos creciendo en comunidad y logremos aliarnos todos y hacer una sola agrupación, ¿no? Pero por ahora nos encontramos todavía un poco divididos y no se trata de ahondar esa franja de diversidad y decir, es que yo sí soy del paradigma y ellos no, sino buscar con quien te sientas cómodo. La evaluación tiene que ser un proceso, no se puede correr una única prueba. La evaluación en las etapas tempranas del desarrollo y en todas las etapas requieren primero una entrevista de recopilación de datos de toda la historia clínica y cuál es la historia del desarrollo y con base en esa información determinar qué pruebas son las ideales para cada persona. No van a ser las mismas, no existe una batería de pruebas que uno diga, este es para el niño que sospecho tal cosa, este es para el que sospecho otra. No, en realidad para cada caso individual deberemos también correr una serie de pruebas porque también es importante que pongamos en juicio las detecciones diferenciales, es decir, que sepamos diferenciar bien un autismo de un déficit de atención o inclusive diagnosticar ambos cuando vienen juntos, Ujú. que podamos también identificar altas capacidades en etapas tempranas, que podamos también identificar si es que existiera discapacidad intelectual, si es que existieran trastornos del aprendizaje asociados a la lectura o al cálculo. Entonces, las pruebas no van a ser únicas, eso es importante decirlo, pero para un diagnóstico de autismo que sea registrable para nuestros sistemas de salud actualmente se requiere que se utilicen la prueba ADR, que es una entrevista de diagnóstico de autismo por sus siglas en inglés. Es una entrevista bastante larga y para poder correrla necesitas un entrenamiento y certificación que es internacional.
Otra de las pruebas se llama A22, que es la escala observacional de diagnóstico de autismo. Esta de aquí tiene módulos diferentes, tiene 5 módulos. Uno que es para los menores de 2 años y medio. Ese módulo es un módulo de que te habla de riesgo de autismo, más no diagnóstico. Eso es importante que lo tengamos en cuenta. El módulo 1 ya nos permite hacerlo a partir de aproximadamente los 36 meses y lo vamos a poder correr mientras el niño no sea hablante. Y Ok, luego, a medida de que van cambiando las características del habla, se pueden ir aplicando el resto de módulos, considerando que el módulo 4 ya es para adultos. ok, Es súper importante que la persona que los aplique sepa identificar no solo el estado verbal de la persona, sino también su estado cognitivo y sus intereses para que sepa aplicar el módulo que mejor le corresponda y en el que mejor se desenvuelva la persona. Y además, pues México cuenta con otra herramienta extra que se llama CRIDI, que es otra evaluación para diagnóstico de autismo que toma los puntos con mayor evidencia del ADR y lo convierte en una herramienta un poco más compacta, de menor tiempo de duración, pero igualmente altamente sensible, y pues es realizada en ciertas instituciones ya en la República Mexicana. ujú, Así que les dejo también que esa, a pesar de que ustedes no la encuentren como parte de la literatura universal, es reconocida como parte del diagnóstico de autismo en su país. He tenido la oportunidad de utilizar la herramienta, en realidad es muy parecida a la DR. ok, Y junto con ellas pueden ir una serie de evaluaciones, como les comentaba, para poder detectar cualquier otra coocurrencia dentro de la neurodivergencia o de otros de los que el manual nos diría trastornos. ok, perfecto. Aquí quisiera contarte, Caro, algo que yo recalcaba un poco en el Congreso, porque cuando hablamos con los papás es importante decirles, yo no creo que el autismo sea un trastorno ni una enfermedad, Ujú, pero tu informe tiene que traer esa palabrita, trastorno del espectro autista, y tiene que venir con un código. Y eso es importante porque por cómo están las políticas públicas actuales para el reconocimiento de tu diagnóstico, para que recibamos los apoyos que son necesarios, todavía pasa por el tema de salud. Y nosotros sabemos que salud nos cubren las enfermedades. Por lo tanto, ese informe todavía debe contener esas palabras. Todavía requiere que se utilicen muchos términos pero es importante que cuando quien te entregue el informe te haga esta aclaración de por qué está ese término en esa manera ahí, para que obviamente ese informe no sea algo que rompa tus sentimientos, rompa tu familia, por la carga emocional que implican muchos términos. Pero los requerimos para que puedan acceder, perdón, a todos los beneficios que por ley y por seguridad social requieren. Entonces, para que se pueda acceder a adecuaciones y a mejoras razonables dentro de la educación, dentro de la salud, inclusive dentro del ámbito de inclusión social, es ujú. súper importante. Claro, sí, sabemos que, perdón, a la comunidad autista no es un término que le agrade mucho, justo porque dice no estamos trastornados, no estamos enfermos, lo hace ver como algo patológico cuando no lo es, pero es importante, como mencionas, por temas de legislación y de acceso a beneficios de salud pública y otros beneficios, a lo mejor como apoyos económicos, ¿no? Así es. Ok, O sea, yo no puedo negar, o sea, los profesionales no se pueden negar ante una persona autista a emitir un certificado médico con un diagnóstico que aún se encuentra en el listado internacional de enfermedades, como es el CIE-11, aunque algunos lugares todavía utilizan el CIE-10, eh, pero tiene que ir como consta ahí y tiene que ir con los especificadores que van ahí. Entonces, es súper importante que el profesional que emita el certificado y/o informe sepa especificar y acorde a qué está especificando, porque tenemos dos especificadores y uno es el del CIE-11, que nos pide dos requisitos básicamente, que pongamos si hay alteración o no del lenguaje y ujú, si hay o no alteración del coeficiente intelectual. Y adicionalmente, el nivel de apoyo, que lo determina en cambio por DSM-5, que estamos ahorita con su versión revisada vigente desde hace un año, ujú. y tenemos que poner ese nivel
y es súper importante que sí vaya con eso, aunque nosotros sepamos que atrás de estas denominaciones todavía hay un transitar muy grande, tanto en el cambio del lenguaje, de los términos, la terminología, como en la concepción de estos conceptos, como los niveles de apoyo, por ejemplo, porque son variables, pero tenemos que utilizarlos para que el niño, niña o adolescente reciban los ajustes razonables en torno a sus particularidades. Y sobre todo que un diagnóstico incompleto puede significar de meses de demora de recibir estos ajustes. Cuando un informe no está bien puesto el diagnóstico, simplemente hay muchas instancias burocráticas que te lo van a hacer mucho más difícil. Te van a decir, no, es que no está completo y otra vez vuelves a que te lo hagan. Entonces, tener en cuenta desde el inicio como papás que mi informe tiene que tener todo esto, quizás te ahorre unos meses de estar yendo y viniendo con un papel que no contiene toda la información. Pero ojo, Caro, y esto quiero ser muy enfática, estas no son cosas que nos enseñan en la universidad. Ok, Estas son cosas que la práctica, que el estar en ese entorno te permite visibilizar. ok, perfecto. Y justo hablando de niveles, a mí me gustaría que nos platicaras un poquito más de esto. A mí, para ser sincera, cuando a mí me dieron mi informe y me dijeron, tu hija es autista de nivel, me parece que fue 2 o 3, no recuerdo bien. En aquel momento, y después buscando terapias en algún centro donde me dijeron, tu hija nunca va a hacer esto y esto y esto, pues así como de, híjole, pues mi hija, pues no va a hacer nada en su vida, ¿no? Pero hoy día sé que justo estos niveles tienen un porqué, pueden ser variables, entonces me gustaría que nos hablaras un poquito más de esto, ¿no? Bueno, para hablar de los niveles de apoyo que utilizamos actualmente como determinación, es importante saber de dónde vienen. Vienen de un libro escrito por la Asociación Americana de Psiquiatría que hace una mesa o un cuadro de médicos que lo van editando y lo van actualizando acorde a que sí sigue siendo un trastorno y que no. Pero los fines de este libro en realidad, como te digo, están determinados para una población que es el país de Estados Unidos. Sin Ok. embargo, muchos países latinos seguimos utilizando ese libro como si fuera una referencia universal. Y este libro eh, tiene una razón de ser para esa sociedad, para el tema de seguros médicos y todo, que de repente no es del todo aplicable para nuestras realidades. Ujú. Y en su última edición decidió ponerle el nombre de niveles de gravedad, niveles de severidad. Estos niveles de severidad están llamados como nivel 1 o necesidad de apoyo, nivel 2 necesidad de apoyo notable y nivel 3 o necesidad de apoyo muy notable. Y el problema que tienen este tipo de categorizaciones es que hacen creer que hay personas que son más o menos autistas, Así. ¿sí? Cuando nosotros conocemos que un espectro quiere decir que tienes características más o menos profundas en diferentes rasgos, que no todos son negativos, que no todos son síntomas, muchos de ellos pueden ser inclusive tus virtudes y habrán virtudes más acentuadas en ti que en otra persona autista, y hace referencia a que no hay autismos iguales, por lo tanto no se puede unificar. Y este tipo de nivel te pide que tú determines si esa persona en la mayoría de sus interacciones requiere, acorde a sus habilidades de hablar, a sus habilidades de socializar, si el apoyo que necesita es como ocasional, muy constante o definitivamente tiene una dependencia de un cuidador. Ujú. Para aplicar estos niveles es un criterio clínico, o sea, la persona tiene que saber muy bien a qué se refiere el manual porque tiene un poco de especificaciones, pero no toma en cuenta que en diferentes edades los niveles son diferentes. O sea, yo no conozco un niño de 5 años neurotípico ni autista que no requiera ninguna ayuda. Es decir, eres un niño de 5 años, Sí. ¿sí? ¿Qué nivel de autonomía real tienes en el mundo actual? Pero eso no lo toma en cuenta el libro. Entonces, los niveles son aplicables desde el diagnóstico, desde los 2 años hasta los 99 años o más. Por lo tanto, es una de las falencias que tiene. La otra es esta sensación de que estás más o menos autista, que Ujú. tampoco es apropiada. Y entonces explicar a los padres que este nivel de severidad tiene que ir en el informe por motivos de que recibas los apoyos y cuántos apoyos te den, porque
se entiende que en un nivel de apoyo 2 o 3, el niño va a requerir más terapias, ¿sí? Y sobre todo, ¿qué tipo de terapias? Sí es importante colocarlo por cómo están actualmente nuestras políticas. Y eso no quiere decir que esas políticas no sean susceptibles de mejora, que esas políticas requieran cambios y que eventualmente terminemos de hacer entender que los niveles de severidad o tu nivel de apoyo varía en diferentes periodos de tu vida, inclusive en el mismo día puedes tener momentos en los que requieras más o menos apoyo y a lo largo de tu ciclo vital se puede haber cambiado. Porque aquí vuelve a pasar lo que tú, Caro, mencionaste hace un rato, ¿no? El autismo se acaba cuando se acabó la primaria, ya llegamos a la secundaria, eres adolescente y ya no pasa nada. El autismo no se te acaba, tus necesidades van cambiando acorde a tu ciclo vital, pero también van cambiando tus habilidades y hay que saber que los retos que se van imponiendo de la vida hacia ti en tus diferentes etapas pueden hacer que tus niveles de apoyo vayan variando. Entonces, no es lo mismo el nivel de apoyo que puede tener una persona en su ciclo de exámenes que se siente muy angustiado, que el nivel de apoyo que podemos requerir en nuestras vacaciones, quizás, haciendo una actividad que nos gusta mucho, y eso hay que tenerlo en cuenta. Entonces, sí es súper importante que como padres, cuidadoras, personas que estamos dentro del entorno de personas autistas, lo tengamos en cuenta, que estos niveles de severidad serán un referente dentro de un informe para el acceso a los servicios, pero que son condiciones que no están escritas en piedra y que también sepamos que un informe de un año a otro puede variar y no es que estaba mal el anterior, es que lo que se determina en un momento puede no ser lo que identifica una persona. Y esto sucede con los informes psicológicos en general, que nuestro estado de salud mental pues no es el mismo de un momento a otro de nuestra vida. Claro, sí, perfecto. Y hablando de temas de servicios de salud, de seguridad social, ¿cuáles crees que son los principales desafíos a los que se enfrentan no solo los niños autistas, sino también las personas adolescentes y adultos autistas? Son tantos, Caro, que es lo que nos lleva a querer unirnos y alzar la voz, porque el primer desafío que tienen los padres, y es algo muy doloroso, es iniciar la escolarización. Existen muchas instituciones de escolarización que para ingresar a los primeros años que no son obligatorios, a los de, como Preescolar. a los preescolares, Ajá. te piden, por ejemplo, que haya dejado el pañal. Y si no dejó el pañal, no lo puedo aceptar. No, es que yo necesito que hable, porque si no sabe hablar y pedir, yo no tengo tiempo para estar tratando de entender lo que quiere decir. Y ese tipo de limitantes ya son una frustración. O sea, literalmente tu hijo es rechazado desde el jardín. Las limitaciones que se presentan en la primaria cuando el niño niño o niña no logra adquirir la lectoescritura en el momento en el que se espera que lo haga, es otra barrera súper grande. Entonces creo que la primera podríamos llamar el acceso a la educación es súper difícil. Cuando existen coocurrencias con el autismo o los niveles de apoyo significan para este niño una ayuda o un apoyo muy notable, también existen dificultades para el acceso en la secundaria y para encontrar, porque muchas veces se los considera como problemas conductuales y es muy difícil encontrar esa educación. Otra barrera también es cuando llegan a la universidad, la barrera continúa. Encontrar una educación superior inclusiva es algo que todavía nuestras sociedades no logran, comenzando porque no hay una inclusión sigue siendo un privilegio y no es un derecho. Ujú. Si no tienes los recursos, tu familia no los tiene, difícilmente accederás a una educación universitaria de calidad y a sobrevivir a todos los retos que implica la vida universitaria para alguien neurodivergente también puede implicar un alto riesgo de deserción, ya no solo en el tercer nivel, inclusive en el cuarto nivel educativo. Existen retos y barreras para los espacios lúdicos. Cuando los niños o niñas tienen comportamientos considerados atípicos, les cuesta mucho más integrarse en espacios a los que quisieran. Tenemos espacios lúdicos no adaptados para neurodivergencias. El cine, no hay una función de cine en la que nos digan vamos a poner el volumen un poquito más bajo y no lo vamos a hacer vibrar toda la sala, porque esas experiencias que vuelven al cine tan atractivo para muchos, lo vuelven una pesadilla para otros. Entonces, hay países como España que ya tiene funciones que se llaman como funciones de cine inclusivas. Ujú. Nosotros nos falta que traduzcamos las películas a lengua de señas, nos falta que
generemos espacios que abarquen a más población, ¿no? Que nos permitan estar, además que sean a costos accesibles, que ese es otro tema. Existen salas de juegos para niños en donde igual la música suele estar muy alta o los estímulos lumínicos no son los apropiados y nuestros hijos no pueden participar. ¿Y por qué no hablar de la vergüenza que sienten muchos padres de ir con sus hijos a ciertos lugares? Porque dicen, es que me va a llorar, se va a poner mal y yo no voy a saber qué hacer. Y en realidad empezamos a encerrarnos y empezamos a cambiar la dinámica familiar por el miedo, por la vergüenza, por el estigma social y la falta de conocimiento a nivel de nuestro entorno. Y también existen muchas barreras de salud, pues, Caro, no podemos negar que las listas de espera para la atención en salud con o sin neurodivergencia son algo que no cubre las expectativas de nuestras poblaciones y en neurodivergencia solo se acentúan. Que a ti te manden una terapia de lenguaje oportuna a los 2 años, pero tú entre trámites, sacar cita y que tengan el espacio, te tarde 6 meses, entonces fracasamos porque tuvimos un profesional que hizo su trabajo a tiempo, tú como padre hiciste lo tuyo a tiempo, pero cuando llego a requerir la ayuda ya no la tengo. Claro. Entonces esos 6 meses a los 2 años en realidad es un tiempo súper importante, súper vital y no hay una cobertura apropiada por parte del sector público. Y además hay otro problema, Caro, yo pude vivir un poquito de cerca ciertas realidades mexicanas, perdón si me estoy equivocando, pero pude evidenciar que hay una centralización de los servicios de salud muy importante y mientras más lejos estás de la capital, más difícil es acceder a los servicios de salud. Sí, no, eso Entonces, es real y desgraciadamente no es únicamente para el tema de neurodivergencia, es para la salud en general. Si tú vives en la sierra, si tú vives en un poblado lejano, el médico a veces va una vez a la semana. Entonces, y los otros días de la semana, ¿qué pasa con la gente que se enferma? ¿Qué pasa con la gente que tiene una urgencia médica, no? y claro, es una realidad compartida para o sea, para gran parte de Latinoamérica y es cosas en las que tenemos que seguir luchando, ¿no? El derecho al acceso a la salud y a una salud digna, una salud en la que encuentres un buen trato. Entonces, cuando hacemos asesorías o hacemos como ejercicios de, a ver, ¿qué adaptaríamos para que esto sea incluyente para personas neurodivergentes? Te das cuenta que em, ese tipo de ajustes en realidad le benefician a toda la población, no benefician al grupo únicamente de neurodivergencias. El ser respetuosos, el ser amables, el estar prestos a dar una segunda vez una explicación, una tercera vez, en que las cosas estén explicadas tanto por escrito como por audio. Bien, y hablando de temas de salud, uno de los principales mitos, bueno, sabemos que existen muchos, ¿no? Desde que el autista no es autista, pero más bien está intoxicado por lo que come, hasta uno de los más grandes mitos que justo se le achaca al sector salud, que son las vacunas, ¿no? La gente muchas veces nos dice, es que tu hijo es autista porque lo vacunaste. Me gustaría que nos hablaras un poco de este tema de por qué viene este mito o más bien por qué no es correcto. Bueno, Caro, este mito tenía una base científica, porque un colega gastroenterólogo alguna vez hizo un estudio y él reportó en una revista internacionalmente muy conocida que 12 niños que tenían autismo presentaban en su cuerpo el virus del sarampión y él pone que existe una posible asociación con la vacuna contra la sarampión, rubiola y paperas, que es la triple viral. Aquí el error, pues sí, fue de él, porque hizo una publicación haciendo un llamado una alerta muy grande, algo que no estaba comprobada. La segunda es un problema de los lectores que malinterpretamos las cosas, porque él ponía que es posible, pero todos asumieron que ya estaba diciendo algo que sí era. Okay. Y la tercera es que había un conflicto de interés. Esta persona estaba negociando con otra empresa que sacaría otra vacuna y pues claro, hacer caer a la anterior estaba bastante bueno para el negocio. En Claro. todo caso, esto se desmintió. Este artículo, inclusive esta revista recibió una sanción muy grande por la publicación de este artículo. Aquí es importante recordar a la gente que no todo lo que está escrito es real, que hay que tener criterio, que para profesionales y no profesionales, o sea, que el Internet también está lleno de mucha información que no es válida. Es un llamado a que
tengamos en cuenta que existen personas con intereses económicos y que sobre todo quienes más dinero tienen pueden hacer más grande o más pompa de algo. Así que también hay una serie de curas para el autismo que dependiendo de quién las diga se vuelven más o menos famosos, ¿sí? Y de repente pues existe una fundación que recibió grandes fondos, que no vamos a decir su nombre, no ve al caso, todos sabemos quién es, ¿sí? Y que volvió popular una piecita azul y que nos dijo a todos que teníamos que buscar la cura para el autismo y ha recibido un montón de fondos para investigarlo y para hacer eso cuando todo ese dinero se pudo haber traducido en terapias para niños, en atención de salud mental para adultos con diagnóstico tardío, en difusión de información para sensibilizar a la comunidad, porque no nos sirve que cada que hablamos de autismo nos sigamos reuniendo entre autistas a hablar de autismo, cuando necesitamos que la sociedad esté más consciente de qué sí es, qué no es el autismo y cómo pueden apoyar a las personas autistas en su entorno, considerando que la prevalencia calculada, bueno, la prevalencia actual se dice 1 de cada 36, pero quiere decir que tú en tu círculo, por cada 100 amigos, tienes al menos contacto con 3 personas autistas. Y eso sin considerar cuántos otros neurodivergentes hay en tu equipo, ¿no? Claro. Entonces, eso es como algo que sí es un mito y también es otra invitación a hablar de que la casualidad no es causalidad. O sea, que encuentres dos eventos juntos no quiere decir directamente que el uno cause al otro. Y eso, sobre todo para quienes prueban terapias experimentales muy, hasta inclusive a veces absurdas para curar el autismo. Pero también aquí quisiera hacer un llamado, Caro, de por qué es importante cuando detectamos señales tempranas ir a profesionales clínicos. Porque el autismo, así como decimos, no es una enfermedad, es una neurodivergencia, sí se asocia en muchos casos con condiciones de salud física. Y si se identifica algún rasgo desde las edades tempranas, es importante hacer los estudios pertinentes. Tú me comentabas, yo sé que no hay que hacer un examen de orina ni un examen de sangre. Sí, eventualmente no es algo que se debe hacer a todos de cajón, pero si existen síntomas que nos hacen pensar que ese autismo no vino solito, en la familia parece no haber neurodivergencias, tenemos que buscar también identificar desde la parte física, como médicos, ser holísticos, ver integralmente al paciente. Si hay algún tipo de situación que parece más una convulsión que una crisis, deberíamos investigar un electroencefalograma, pero no a todos hacerles un electroencefalograma, sino a quien tenga clínica. Si nosotros identificamos que existe una hiperlaxitud de las articulaciones que se acompaña de dolores que son frecuentes, sí vamos a pedir una valoración por un reumatólogo y verificar si está asociado o no con condiciones como el síndrome de Ehlers-Danlos. No es el único síndrome de hiperlaxitud, pero sí es el más frecuentemente que se ve en conjunto con el autismo. Y ya cuando hablamos de personas adultas empezamos a encontrar muchas más cosas. También sucede que la población actual en general en el mundo cada vez tiene más dificultades para el consumo de ciertos alimentos como la lactosa y el gluten. Entonces hay gente que propone que las dietas van a curar el autismo. En realidad esas dietas le ayudan mucho a personas que siendo autistas no se les ha detectado que además son intolerantes a la lactosa o intolerantes al gluten. Que si le eliminas el azúcar, tu hijo va a estar mejor. Pues yo creo que si eliminamos el azúcar, la población mundial vamos a estar mejor, mejor de peso, mejor de ánimo, mejor de nuestros intestinos, y no específicamente como una cura. Y también tener en cuenta que, como les decía, la conducta es comunicación. Entonces también muchas conductas de nuestros niños aparentemente mejoran cuando se restringen ciertos alimentos, no porque se están curando, no, sino porque en realidad están digiriendo mejor y a medida que tienes mejor salud en tu intestino, pues también estamos más tranquilos. Si no, pensemos en nosotros como adultos indigestados si no nos ponemos de a malas. Claro. Y justo, ¿no? A veces dicen, es que le quité gluten, lácteo, huevo y ya no tiene estereotipias, ¿no? O se le redujeron las estereotipias. Pues claro, la estereotipia le sirve, tiene una función, le ayuda a regularse y si, como dices, está molesto porque no digirió bien lo que está comiendo, claro que va a presentar más estereotipias porque es su manera de regular, ¿no? Y el tema de las estereotipas también es bastante controversial, Caro, porque si son modos de expresión, si son modos de regulación, pues no se deben cortar. Entonces, que los estudios médicos asocien cuántas estereotipias tienes para que digan si un tratamiento es más o menos efectivo, por ejemplo, es un muy mal indicador, porque lo están tomando como un síntoma, cuando en realidad es una expresión. Claro.
¿sí? Y depende de qué tan adaptativa es esta estereotipia, porque si la realizo yo con mi mano bajo la mesa y nadie la ve, está bien, pero si la hago sobre la mesa y sobre al lado de mi cabeza y la ves, ya no está tan bien. Claro, Entonces es un tema que va más asociado al prejuicio que a la realidad y por eso también hay que tomar con pinzas la evidencia médica respecto al autismo, porque hay un tipo de terapias basada de adaptación comportamental que la evidencia dice que es lo máximo para el autismo, pero justo, ¿qué están evaluando? Dicen que disminuyen las estereotipias, disminuyen las crisis, mejoran las respuestas automáticas. Entonces, hay que tener en cuenta justo esos resultados porque no están evaluando si hay mejora en la calidad de vida, si hay mejora en la comunicación intrafamiliar dentro de las situaciones comunes, no están evaluando las cosas que realmente son pues las prioridades de cada familia. Entonces, esa terapia sigue teniendo evidencia y mientras siga teniendo evidencia van a haber profesionales que abocados a realizar una buena práctica médica digan, no, es que yo solo creo en lo que tiene evidencia. claro, Entonces, también es un llamado de atención a quienes estamos desde nuestro lado en el paradigma de la neurodiversidad de generar literatura con evidencia, pero con justo que los estándares de calificación para decir si estás mejor o no, si esta terapia es útil o no, sean aquellas que le importan a la familia. Porque si yo implemento un sistema aumentativo y alternativo de comunicación y tú me dices, sí, es que mi hijo no habla y entonces de los 10 niños que intervengo, todos no hablan, pero todos ya se comunican con sus tableros, la pregunta es realmente si tú vas a creer que curarte o aliviarte es que hables, vas a seguir creyendo que mi método es muy malo, pero si tú entiendes que lo que se ha logrado es comunicación y eso influye en el estado de ánimo, en la capacidad de sentirse bien consigo mismo de la persona y de sentirse incluida en su entorno, pues estamos hablando de diferentes cosas. claro. Y aprovechando que tocamos el tema de esta terapia, que justo muchos dicen es la única que tiene evidencia científica, me gustaría preguntarte, ¿cuáles son las áreas de investigación y avances en el campo del autismo que actualmente se consideran más prometedoras? Y ojo, no lo pregunto desde el qué puede quitarlo, ¿no? O qué puede curarlo, más bien de cómo están investigando esas otras terapias que son más amables con las personas autistas y que no tienen una base científica. Bueno, actualmente se sigue recopilando datos de las experiencias de personas que realizan otros tipos de programas que son naturalistas, quiere decir que se realizan en sus entornos naturales y que han dejado de lado la base conductual en el sentido del condicionamiento, ¿sí? Ujú. Estas terapias de a poco siguen recogiendo bases de datos que van haciendo que sus datos se vayan volviendo más fiables, ¿sí? Como es el caso de Floor Time, que es un tipo de estrategia de juego dirigido al niño y con los intereses del niño y que son desde su lugar de juego para inclusive el primer objetivo de Floor Time es más que tú como adulto logres integrarte en el mundo del niño a que sea al revés, a que el niño logre comunicarte a través de su mundo, que eso podría venir después. Otra es RDI, que también está trabajando muy fuerte en todo lo que son entornos naturalistas y en el bienestar del niño y de su familia. Y estas consultoras RDI pues se enfocan mucho en cuáles son las necesidades de la familia. Y Ujú. además de entrenar a los padres para que ellos sepan responder a las necesidades y no solamente la hora de la terapia. Y esa es otra cosa como súper importante. Eh, Se siguen publicando muchos temas de tipo genético, de tipo microbioma, que habla de que el tipo de bacterias que tenemos las personas autistas en nuestro intestino habitualmente difiere de la flora que tienen personas neurotípicas, o perdón, ya no es la palabra flora, de la microbiota, es decir, de la cantidad de gérmenes que tiene ahí, de qué tipo son, de qué familia son, pero todavía no se establece si qué fue primero. O sea, soy autista y por eso mi microbiota es diferente, o soy autista como diferente y por ende mi microbiota cambió. Entonces no se sabe qué fue primero. O si eres autista porque tu microbiota es diferente. En el sentido de que sí, se considera que hay una correlación entre los péptidos que se producen en el intestino con los que se producen en nuestra cabecita. Que eso es un tema ya todavía más para discutir, pero que se está investigando. Se está investigando también cada vez se trata de documentar mejor las experiencias de personas con sistemas aumentativos y alternativos de la comunicación. Ok. Cada vez va teniendo un poquito más hay más de dónde encontrar
Y pues también, evidentemente, Caro, cada vez somos más personas que hablamos del paradigma de la neurodiversidad y encuentras más literatura al respecto. Y a veces son experiencias personales, otras ocasiones son recopilaciones de entrevistas, todavía son estudios bastante cualitativos y no cuantitativos, es decir, que hablan más de cosas muy subjetivas, pero se va nutriendo esta base de datos mundial para que se siga hablando del tema. Inclusive hay artículos que hablan sobre cómo como investigadores dentro del área del autismo podemos dejar el capacitismo de lado. Entonces, hay avances y pues toda lucha de reivindicación de derechos tiene un camino. Eso lo hablábamos un poco en el Congreso y es que ahora sonamos un poco locos con la forma en la que nos referimos o parecemos muy rebeldes respecto a lo que es la norma, Ujú. pero eventualmente llegará un día en que esperamos y para ellos escuchar estos capítulos, no sé, en el 2050 alguien encuentre este podcast y diga, ¿en serio estaban discutiendo eso? Sí, era obvio que es una neurodiversidad, era obvio que no era un trastorno, era obvio que no tenía que estar en el DSM-5, o sea, ¿por qué hablaban de eso, no? Claro. Y ahorita que mencionaste el tema genético, me gustaría preguntarte, algunos papás de infantes autistas hemos escuchado mucho esto de que existe un componente que pudiera venir de manera genética, que si un niño es autista, existe una probabilidad casi del 90% de que al menos uno de los dos padres sea autista. No, no hemos llegado como al tema de tenerlo en investigación, al menos yo no conozco una investigación que diga sí, es así. ¿Qué tanto de cierto o qué tanto de erróneo hay en esta? Aquí hay que volver un poco al tema de la etiología, porque, o sea, para saber qué causa el autismo, en realidad, sí, la respuesta a esa pregunta es que la etiología es genética. ¿En qué sentido? En que es la configuración de tus genes que luego se traduce en cómo está cableado tu cerebro, lo que nos vuelve neurodivergentes. Un cableado diferente, o sea, una forma de procesar diferente. Entonces, sí, es genético porque venía en tu configuración genética. No toda enfermedad genética ni toda condición o rasgo genético requiere que la generación previa la tenga. Ujú. Eso es importante tener en cuenta. Hay información que transmitimos a través de los genes, los seres humanos, que no se traduce inmediatamente. Voy a poner un ejemplo muy simple. Ese niño de ojos azules que nadie sabe de dónde salió porque el papá está bien moreno, la mamá está bien morena, los abuelitos así igualmente todos de ojitos castaños y decimos, ¿y él de dónde salió? Hubo una información que vino a través de varias generaciones para ponerle ojitos azules a ese pequeño, Claro. ¿sí? Es un ejemplo como quizás suena un poco raro, pero puede pasar que en muchas familias haya un individuo que sea el primer autista de su familia y digas, pero entonces ¿de dónde salió? Entonces no eres el papá, no, no es eso. Hay información que se transmitió y en esa persona se expresó de esa manera con el autismo, pero a medida que vamos avanzando en esto que se llama el incremento de casos, ¿no? Hay quienes lo interpretan como una epidemia, pero en realidad simplemente es mayor detección. Y a medida que se detectan más casos, sucede mucho que como quienes intervienen en las entrevistas para la identificación de los casos de las infancias son sus padres, hay Ujú. muchos que se sienten identificados. Sí, claro. ¿Sí? Y en esta identificación se va detectando. O de repente cuando las familias, una familia que tiene un integrante autista no puede evitar sentir curiosidad por el tema. Y mientras más van investigando, asocian a, mira, mi tío era así. La Sí. abuelita, oye, que odiaba que le movieras una cosita chiquitita, oye, la abuelita no habrá sido también autista. Y eso hace, o sea, en realidad hace pensar que, que es la evidencia de la falta de detección que hubo en generaciones previas, que hoy en día se traducen en personas que estamos llegando a nuestra tercera, cuarta, quinta, sexta década de vida sin diagnóstico, Ujú. pero que hoy vamos a encontrar más. Entonces, decirte qué porcentaje va a tener no podría y no sería un dato fiable hablando investigativamente, porque como tú lo dices, no hay una investigación que haya cogido una muestra significativa para generalizar el dato, Ujú. pero sí es importante tenerlo en cuenta, porque sí, hay una frase que utilizó
Alita Alejandra Cebes en el Congreso. Por cierto, un saludo grande a ella y gracias por todo lo que hizo con ese Congreso, por todo lo que movió. Pero ella dice que cuando hay un diagnóstico temprano, se sacuda el árbol familiar y van a ir cayendo autistas. Y es una forma de decir, si somos observadores, vamos a encontrar que muchas particularidades o peculiaridades o personas extravagantes de nuestra familia probablemente son neurodivergentes y sobre todo que quizás para la edad que tienen ahora, que son adultos, han encontrado muchas estrategias de enmascaramiento. Han aprendido a enmascarar, han aprendido a disimular que están que no les molesta lo que sí les molesta, o son personas que sufren cambios temperamentales que tú dirías, pero no, él explota por cualquier cosa y en realidad hay un tema sensorial por detrás que muchas veces ni esa persona identifica. Claro, y justo nosotros aquí en Autismo en Tribu, a quien escuchamos, o la primera persona que nos dijo que podía haber un componente genético fue Alita, Alejandra Cebes, y por ella, algunas de los miembros de Autismo en Tribu, en este caso particular, por ejemplo, Rafa, que tenemos un capítulo con él, creo que tuviste la oportunidad de conocerlo por ahí en Guadalajara, él llegó a su diagnóstico justo después de escuchar a Alita mencionar esto y decir, ah, pues yo encajo en todos estos, en estas señales que tiene mi niña, yo era igual, entonces llega a un diagnóstico justo por esta razón. Sí, bueno, igual saludos a Rafa. Y sí, es común y, y es importante no entenderlo mal, porque creer que hay un componente genético no nos aleja del paradigma de la neurodiversidad. Al contrario, lo reafirma. Viene en los genes de la especie humana la divergencia, la diversidad. Sí, perfecto. Y como profesional, ¿qué esperas en el futuro en términos de diagnósticos y tratamientos? Bueno, más que tratamientos, ¿cómo llamarlo? Intervenciones, apoyos. Intervención. Ujú. Eh, bueno, Caro, en un mundo ideal, anhelo un acceso a salud y educación para todos y eso lo deseo con muchas más ganas para la población neurodivergente porque hay más retos. Anhelo que dejemos de llamarlo trastorno del espectro autista, que evolucionemos en la terminología y se vuelva bastante universal el hablar del espectro autista como condición de vida. Anhelo eh, que salga del DSM-5. El estigma que tiene el autismo por estar dentro de un libro de enfermedades mentales es un peso muy grande. Ujú. Entonces sí es un anhelo muy grande que logremos salir de ahí, que logremos acceder a salud, pero sin estar ahí. Eso es Claro. algo que quiero recalcar. Que la educación siga trabajando en modelos de diseño universal de aprendizaje, porque las estrategias de adaptaciones razonables para la neurodivergencia son beneficiosos para toda la población. Eso también le deseo a la educación. Y en cuanto a las intervenciones, realmente deseo que sean mucho más accesibles y que se pudiera a mediano o largo plazo disminuir los costos de las licencias, de las pruebas de detección, porque son parte del obstáculo. Siguen siendo muy caras y no es un tema que tú digas, es un tema solo del profesional que lo oferta a ese precio. No, en realidad formarte en autismo, formarte en las herramientas implica costos muy altos y luego las herramientas per se tienen un costo altísimo y a eso le traduces tu consultorio y todas las cosas. Realmente el costo de una evaluación sigue siendo un privilegio y eso es otra cosa que deseara, que la detección y sea accesible y que los estados, y en este caso hablo de los, porque son muchos a los que les falta hacerlo, capaciten a su personal, o sea, desde el dinero del estado y no de la inversión personal en hacer esta detección y compren las herramientas el estado para que no se traduzca en un costo para cada uno de los usuarios, porque hasta ahora nos pasa que no existen las herramientas estandarizadas en el sector público, sino únicamente en el privado. Y eso es limitante. Entonces, en realidad hay mucho trabajo por hacer desde nuestro inmediato, o sea, desde nuestra vecina y vecino que se enteren qué es el autismo, que sepan la divulgación que estamos haciendo,
hasta políticas públicas que cambien de plano el sistema que nos sigue poniendo barreras a las que ya tenemos per se por la socialización diaria. Ok, perfecto. Como profesional, ¿tú crees que es importante el enfoque multidisciplinario? Es decir, que la atención de niños neurodivergentes tienen que estar involucrados tanto en este caso los pediatras como los profesores, obviamente la familia. Es un sueño que tengo en la medicina en general. Eh, no sirve de nada tener a un profesional muy, muy bueno si esta persona trabaja solita. O sea, es la integración de todos aquellos ámbitos en los que interacciona cualquier individuo, en los que interactúa un individuo, en los que podemos encontrar los apoyos reales, los ajustes reales. Inclusive para situaciones de salud, me invento, o sea, te voy a poner solo un ejemplo, ¿sí? Cuando yo hablo de obesidad, lo ideal es que estén en comunicación el médico y el nutricionista para atender a esta persona con obesidad. Tiene un problema de salud. Y además, también deberíamos tener contacto con la familia, porque ¿dónde comes? ¿Con quién te sientas en tu mesa? Con tu familia. Y además, con la comunidad, porque existe una gordofobia respecto a la obesidad como si fuera una condición que la persona quiso tener, o sea, la persona quiso ser de plano así Sí. fea para tu gusto visual. Entonces, no, tenemos que educar y eso no sucede. Y eso no sucede con situaciones de salud, eso no sucede con situaciones de salud mental. Y sí, o sea, realmente el tener una, un enfoque integral, un enfoque no solo multidisciplinario, porque multi creo que suena a que tenemos varias disciplinas, pero Ujú, un enfoque transdisciplinar, es decir, que exista una comunicación, que existan medios de que la información sea global, porque igual nos sigue pasando que vas a un médico y tienes que repetir toda tu historia otra vez en otro, porque no hay una universalidad, no hay una forma de que se vuelva transdisciplinar. Y eso es algo que sí se puede ofrecer muchas veces desde el sector privado y no desde el público. En el sector privado existen personas que trabajamos con otras que ya nos transmitimos la información de una manera que la persona se sienta cuidada por un equipo. ujú. Entonces, tenemos que lograr llegar a eso desde un sector público cuando no esté masificado, cuando tengamos el número de profesionales que se necesitan, con todas las herramientas, que todavía parece ser bastante ilusorio. Y perdón si sueno hasta muy, muy soñadora, pero Sí, no, esperemos que sí se logre y que sea en un futuro no tan lejano, ¿no? no tan lejano. Ok, pues ya para ir cerrando, me gustaría preguntarte cuál es tu consejo para todos aquellos profesionales, llámese médicos, maestros, cuidadores, terapeutas, que están en contactos con niños, en contacto, perdón, con niños en la primera infancia para poder llegar a diagnósticos más oportunos, correctos y para poder lograr tanto una sociedad como servicios más inclusivos. Pues es un llamado a la empatía y a la observación. Siempre pensar por qué está pasando esa persona a la que identificamos cualquier signo o rasgo de neurodiversidad, de neurodivergencia, perdón. Asimismo, ser empáticos con quienes están en su entorno y un consejo muy especial para profesionales en el área de educación y salud que quieran advertir a los cuidadores de un niño sobre una posible neurodivergencia, sepan bien qué palabras van a utilizar, cuáles van a ser sus gestos y de qué manera lo van a enfocar. La forma en la que recibes la impresión diagnóstica o tu diagnóstico cambia muchísimo en el impacto que puede tener en tu familia. Entonces, no es lo mismo que te digan, oye, haz evaluar a tu niña porque puede que sea bien autista, a que te digan, oye, ¿sabes que identifico que tiene una capacidad de concentrarse tanto en esto? Es tan sensible al ruido que, claro, nosotros la cuidamos, pero justo por eso te invito a que busquemos, quizás ella es neurodivergente y requiere más adecuaciones, es diferente, ¿sí? Entonces, eh, que la alerta sea para poder brindarle bienestar al niño, a la niña o al adolescente y no por encontrar la pieza que le falta o por qué está tan diferente. Claro. Bien, pues como te mencionaba al inicio, pues hay muchísimas cosas de las que nos gustaría hablar, no nos daría el día completo para seguirte preguntando cosas. Sin embargo, pues sabemos que tienes tu consulta, tienes tus cosas particulares que hacer, entonces no sé si quieras ya agregar ya para cerrar algún otro comentario, algún otro dato.
Agradecerte mucho, Carolina, abrir espacios como este es súper importante al diálogo, recordar a todos quienes nos ven que no hay una verdad absoluta, que vamos caminando en un sendero de reaprendizaje y de construcción de muchas cosas aprendidas, y que también el tiempo, las investigaciones, la ciencia cambia y probablemente hoy es 27 de octubre, probablemente esto no sea vigente en un cierto tiempo y que tengan en cuenta eso, que les mando muchísimo cariño, que encuentren entornos que sean saludables, empáticos y que les permitan el mejor desarrollo en todas las etapas del ciclo vital, no solo a las personas autistas, sino a aquellos que transitan con ellos. Perfecto, pues muchísimas gracias. Pues no me queda más que agradecerte en nombre de todas las que conformamos Autismo en Tribu, por el tiempo compartido, por la información, por aceptar ser parte de esta tribu. Y pues a quienes nos escuchan, no dejen de seguir a la doctora Catalina Espina. Por Instagram está como @cataespinapediatra, donde pues nos comparte valiosa información sobre salud y sobre autismo. Esto fue Autismo en Tribu, porque en tribu todo es mejor. Si este capítulo te gustó, compártelo con más familias que estén viviendo lo mismo y no olvides seguirnos en Instagram y TikTok como Autismo en Tribu y en Facebook como Autismo en Tribu Podcast y en todas nuestras plataformas Spotify, YouTube y Apple Podcast. Gracias por acompañarnos y nos vemos en el próximo episodio. Esto fue Autismo en Tribu, porque en tribu todo es mejor. Si este capítulo te gustó, compártelo con más familias que están viviendo lo mismo. Síguenos en Instagram, @autismoentribu.